Historia de la agricultura. El surgimiento de la agricultura es quizás uno de los procesos más revolucionarios de la historia. La agricultura cambió la forma de alimentarnos y de vivir. También cambió los ecosistemas y los territorios, y creó las condiciones materiales para todos los procesos posteriores de formación de los distintos pueblos y sus formas de ser y vivir, incluidos los procesos que llevaron a la formación de clases sociales y lo que hasta hoy se denomina procesos civilizatorios. Sin la agricultura, nuestra especie humana podría haber sobrevivido solo como algunos cientos de millones de personas, repartidos por el mundo, o incluso podría haberse extinguido. La agricultura hoy se tiende a dar por sentado que es el cultivo, la siembra, el cuidado, la cosecha de plantas domésticas y la crianza de animales igualmente domesticados. Pero en sus inicios, la agricultura no se hizo con plantas domesticadas ni con animales domesticados. Al principio, consistió en el cuidado y siembra de plantas silvestres y en el encierro parcial de animales mansos, pero no domesticados. Hasta el día de hoy, la agricultura incluye plantas no domesticadas, como algunas plantas medicinales, hortalizas silvestres, árboles, etc. Aquí utilizamos una definición amplia de la agricultura para incluir cualquier forma de cuidado y manejo de plantas y animales por parte de los seres humanos con el fin de obtener alimento, medicinas, madera, fibras y otros elementos que se consideren necesarios. Buena parte de los científicos insiste en que surgió producto de descubrimientos hechos al azar, casi de la suerte, y quienes inventaron la agricultura no sabían bien lo que hacían, pero al ver la riqueza y complejidad de lo creado, es imposible aceptar esa mirada. Por ejemplo, el papel de las semillas en la reproducción de las plantas fue un descubrimiento hecho por las mujeres que las recolectaban, pero eso requiere observación cuidadosa, no mero al azar. Por otro lado, las formas de ir seleccionando, combinando cultivos, sistemas de riego, creando diversas formas de uso, no pueden surgir por pura suerte, accidente o coincidencia, sino que son fruto de la experimentación reiterada, de la observación y una cuota no menor de inventiva e ingenio. Entre 20.000 y 30.000 años atrás, todo indica que las mujeres de distintos lugares del mundo, responsables en esos momentos de la recolección de alimentos, comenzaron a cuidar y después a sembrar plantas silvestres que eran de especial interés para la alimentación y la medicina, o para la obtención de madera y fibras, para posteriormente pasar a seleccionar semillas de las mejores plantas e iniciar así el camino de la domesticación. Hace 12.000 años, las mujeres ya cultivaban plantas domesticadas en al menos 4 regiones del mundo. El llamado creciente fértil, una zona que cubre lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Palestina, Israel, Egipto, Líbano y Turquía, China, Nueva Guinea y Mesoamérica. También se incluyen lo que es México y Centroamérica. Unos 2.000 a 4.000 años más tarde, las mujeres ya habían domesticado cultivos alrededor del mundo y se destacaban 8 regiones más, las cuales eran Sahel africano, Etiopía, África occidental, sur de Asia, principalmente India, sudeste asiático, sudeste del norte de América, los Andes centrales, Perú, Bolivia, Ecuador y norte de Chile y Argentina, y Amazonia, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso es que las mujeres de las distintas regiones fueron cuidando, domesticando y creando formas de cultivar sin saber lo que pasaba en otras regiones. Así, por ejemplo, el trigo fue domesticado de manera paralela en distintos lugares del creciente fértil, el poroto, frijol o frijol. El tomate fueron domesticados tanto en Mesoamérica como en los Andes centrales. El cerdo habría sido domesticado independientemente en el creciente fértil, en Nueva Guinea y en China. Son pocos los cultivos que habrían sido domesticados en un solo lugar y que de allí se hayan diseminado al resto del mundo. La domesticación de animales habría ocurrido en forma más o menos similar. Una situación distinta se produjo en América, donde los animales domesticados, llamas, alpacas, cuyes, posiblemente gallinas
estuvieron presentes solo desde hace unos 6.000 años. Es posible que haya sido así porque había gran abundancia de animales de tamaño medio o pequeño, de baja agresividad y relativamente fáciles de cazar. Diversidad de gallinas fueron domesticadas en Asia hace 8.000 años y en el sur de Chile, posiblemente unos 2.000 años atrás. Puede decirse entonces que la creación de la agricultura y la domesticación de los cultivos y animales fue una inmensa obra colectiva que involucró a buena parte de la humanidad existente en esos momentos. La investigación además indica que fue una obra centralmente de las mujeres.